algunas lecciones a raíz de la crisis del coronavirus que estamos viviendo ahora mismo en todo el mundo. La primera es que aquellos países que han sido capaces de responder a esta amenaza de manera más eficaz y contundente han sido aquellos que tenían una doble característica. Aquellos que tenían state capacity, es decir, los que podían desplegar al Estado de manera eficaz, con una administración que funcionaba bien y con un control rápido de la población, y al mismo tiempo habían sufrido en el pasado una pandemia de características parecidas, como por ejemplo la del SARS en el año 2003, que golpeó especialmente a los países que han estado mejor equipados para hacer frente también a la pandemia del coronavirus. Por lo tanto, aquellos países en los cuales hay state capacity y aprendizaje han podido responder mucho más rápido y vemos efectivamente esta división entre los que están en el sudeste asiático y entre aquellos que están en Europa y en Occidente en general, los cuales no habían vivido una pandemia de estas características en el pasado. Segunda lección interesante es que estamos viendo cómo las democracias tienen mecanismos para tratar de atajar estas crisis y que son mecanismos muy ligados a la alarma, la excepción, el estado de sitio, con diferentes formulaciones según el país y que lo que hace es dar poderes excepcionales a los ejecutivos. Pero igualmente esto no conjura el riesgo de que los propios presidentes traten de emplearlo para su beneficio o incluso para la tentación clásica de que un hombre fuerte se haga cargo del país. Esto es exactamente lo que hemos visto, por ejemplo, en Hungría, donde Víctor Orbán ha asumido poderes excepcionales. Y por lo tanto, los demócratas tienen que estar siempre alerta para impedir que el control parlamentario o que los controles que tienen que hacer los medios de comunicación se resientan en estos contextos. Tercero, estamos viendo cómo la gestión de la globalización en términos de este tipo de pandemias es muy complicada y de hecho lo que estamos viendo es que hay una ausencia total de cooperación. Uno esperaría que en un contexto en el que existe libre movilidad de capitales haya también regulaciones fiscales parecidas y en un contexto en el que hay libre movilidad de personas haya regulaciones sanitarias parecidas. Sin embargo, esto no lo estamos viendo. Es más, lo que estamos viendo es una auténtica carrera entre los diferentes países por hacerse con stocks sanitarios, mientras que sus propias industrias cambian los mecanismos de producción hacia ese material que es requerido ahora por sus servicios de salud. Por lo tanto, vemos cómo partidas defectuosas van a distintos países, cómo hay conflictos diplomáticos y tensiones inevitables y por lo tanto cómo nos siguen faltando esos mecanismos de cooperación internacional. Lo cual lleva inevitablemente a una cuarta reflexión. Y es que sabemos que tras la crisis sanitaria propiamente dicha, que tiene un importante coste en vidas humanas, va a venir una crisis económica también de enorme importancia y esto va a tensionar las costuras de nuestros estados de bienestar y también de nuestros mercados de trabajo. Hay un riesgo serio de que, una vez más, aquellos que sufran la crisis sean los sectores que ya se vieron perjudicados por la gran recesión del año 2008. Y por lo tanto dependerá mucho la capacidad que tengan los estados del centro y del sur de Europa para tratar hasta cierto punto de amortiguar el golpe de cuál sea el resultado del campo de batalla europeo. En este momento hay una vivísima discusión a propósito de si se pueden habilitar mecanismos que lo que sirvan es para compartir los riesgos, para mutualizar la deuda, los conocidos como los coronabonos, a los cuales se opone firmemente tanto Berlín como Ámsterdam. Si finalmente no se consigue algún tipo de acuerdo a nivel europeo, es más que probable que lo que veamos sea un importante sufrimiento en términos de crisis económica en los países del centro y el sur de Europa, y esto termina haciendo que sus opiniones públicas se vuelvan en contra de la Unión. Yo creo que estos son el tipo de lecciones provisionales que estamos teniendo de esta crisis, que desde luego tienen muchísimas aristas políticas y que no sabemos si nos terminará haciendo mejores o peores, ni siquiera sabemos si aprenderemos demasiado de este tipo de situación, pero desde luego yo sí pienso que lo que generará son unos cambios importantes, no solo en los incentivos de los propios actores políticos, sino también en las actitudes de la opinión pública, y esto hace que estemos justamente en uno de estos momentos calientes en los cuales se puede decidir el devenir de nuestros países y de la democracia durante las próximas décadas.